que yo lo revisé, pues yo lo subí hace por lo menos un par de semanas, ¿ya? Para que usted vea cuáles son los requisitos, cuáles son los criterios, ¿ya? Y qué es lo que se tiene que evaluar y sobre todo cómo se tiene que evaluar los detalles, ¿ya? Pero primero, antes de avanzar con aquello, porque esa es la actividad en detalle, ¿verdad? Que vamos a revisar el día, que se va a trabajar el día. Primero que todo, quiero que veamos la última parte. Hay un componente textual que tenemos que se tiene que incorporar en el texto de su diálogo, dentro de su conversación, y básicamente dice los asuntos lo siguiente. ¿Qué te pasó? No. Me dijo, te doy licencia por 5 días. Y yo le dije, y después yo le pregunté, que si usted sabía si yo puedo meditar a una U. Hasta que ella no sabe eso. Y yo que sí, no puede, pero puede hacer. Ya, para darle un contexto, ¿verdad? Como tienen que hablar respecto del pasado, para darle un contexto, dentro de ese pasado es imperativo que van a tener que hacer una referencia y tomar como una referencia a través de una fecha en particular, ¿ya? Cualquier momento, cualquier fecha dentro del pasado para poder construir esta conversación respecto a lo que van a ser evaluados. Por lo tanto, vamos a recordar, ¿no es cierto?, ese dato respecto de las fechas, cómo se indican las fechas en inglés, ¿no es cierto?, en general, ¿ya? Ahora, para ello, para hablar de las fechas en general en inglés, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener claro, dos puntos, ¿ya? Número uno, que la diferencia en términos de los números que se utilizan para indicar las fechas son distintos que en nuestro idioma, ¿ya? Vale decir, en nuestro idioma y en inglés, como usted sabe, hay dos tipos de números, ¿ya? Están los números ordinales y los números cardinales, ¿ya? Nosotros en nuestro idioma ocupamos simplemente los números cardinales, ¿ya? Y vamos diciendo, hoy día es, por ejemplo, 29 de abril, después va a ser el 15 de octubre, etcétera, etcétera. Esos son los números, ¿no es cierto?, que estamos ocupando nosotros, que son los números cardinales, ¿ya? Ahora, en inglés se ocupan, ¿no es cierto?, los números ordinales, ¿ya? Y para recordemos, ¿no es cierto?, cuáles son los números ordinales, tenemos los cardinales y también tenemos los ordinales. Por ejemplo, ese es nuestro número cardinal, ¿no es cierto?, número 1, o en inglés number 1, ¿ya? Pero es distinto, ¿ya?, en el formato ordinal, ¿ya? Es decir, no es lo mismo uno que primero, ¿ya? Uno que primero. Y en inglés se ocupa este formato de números ordinales para referirse a la fecha, ¿ya? Nosotros decimos número 2 y en inglés es el segundo del mes, vale decir, se llama así, second, ¿ya? Ese es el 2 del mes. Y en adelante, ¿no es cierto?, se van indicando, pues también nosotros tenemos el número 3 del mes, ¿no es cierto?, 3 de agosto, 3 de enero, etc. En inglés se llama tercero de agosto, tercero de septiembre, etc. ¿Ya? Y se van indicando de esa manera. Lo mismo ocurre con el 4 y así en adelante, ¿verdad? Acá está el cuarto, para nosotros 4 de algún mes, en inglés se llama cuarto de un mes en particular, ¿verdad? Y se van ocupando ese tipo de números, ¿ya? Y lo último para nosotros es el 5 del mes, ¿no es cierto? Y en inglés es el quinto del mes en general, ¿ya? Por lo tanto, este es el formato que se ocupa en cuanto a los números, ya para indicar una fecha en particular. Y como van a tener que conversar, ¿no es cierto?, respecto de una fecha puntual, es importante que nos acordemos de esto. Ahora, evidentemente no son todos los números ordinales, ¿ya? Es decir, aquí hay que tener más o menos clarito que vamos a ocupar solamente un número restringido de números ordinales, puesto que los meses ya tienen un número restringido de días, ¿ya? Y yo acá les traje una laminita, una imagen, en los cuales están los números en su formato ordinal, ¿ya? Esto es un calendario en inglés, ¿ya? Así se trabajan los números, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba adelante, cuando se hacía la diferencia entre uno con primero, ¿verdad? Acá está el primero, ¿ya? Ahora, ¿cómo se distingue o cómo se indica o cómo se precisa que es un número ordinal en inglés? Si usted se fija, todas las cifras que están acá, al final tienen dos letritas, ¿ya? Dos letritas chiquititas. Y esas dos letras, ya que están junto al número,
eso está significando en el idioma que no es un número cardinal, sino que es un número ordinal. ¿Ya? Y esas dos letritas que le aparecen ahí al costado del número están significando las últimas dos letras de la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, en el número 1, si usted se fija, hay un número 1 con una ST al final, ST. Y esa letra ST es lo que significa las dos últimas letras de la palabra first, ¿verdad? Y esas dos letras se adicionan al número para significar o para indicar que estamos hablando de un número ordinal y no un número cardinal. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el 2. ¿Ya? Si usted se fija, ahí está el número 2, pero luego tiene las letras ND, significando que no es el number 2, sino que es number second. ¿Ya? Es decir, la ND, esa ND, ¿no es cierto?, que está acá, es lo que corresponde a las dos últimas letras de la palabra. Y de ahí en adelante, ¿ya? El 3, que para nosotros es number 3, como número cardinal, ¿verdad? En inglés el tercero pasa a llamarse, ¿verdad? Está el número 3 y luego dice RD, ya significando que es third, las últimas dos letras, ¿no es cierto? Esas que están ahí pasan acá. Y ahí en cada caso, en general, el first, second and third es como el distinto, ¿ya? Es decir, la ST, la ND, la RD, ¿no es cierto? Pero del cuarto en adelante, si usted se fija, hasta prácticamente el 20, ¿ya? Más bien el 20º, porque eso es un número ordinal, ¿verdad? No es el 20, es el 20º. Si usted se fija acá, todos los números tienen la terminación TH. ¿Ya? Está el número con la TH, significando que es un número ordinal y significando sobre todo que es una fecha. ¿Ya? Por lo tanto, son fechas, ya son números de fechas que ustedes van a ocupar cuando estén haciendo su conversación. Ahora, particularmente, cuando se pasa el 20, que aquí se llama 20, ¿dónde está? Por acá, ¿no es cierto? 20, ¿ya? No es 20, ¿ya? Porque 20 es el número cardinal, ¿no es cierto? El ordinal, le agregamos, ¿no es cierto?, acá las últimas dos letras, pero de ahí en adelante, cuando comienzan a construirse, vale decir, allá arriba, ¿no es cierto?, el 21º, ¿ya? 22º, 23º del mes, etcétera, etcétera, ¿ya? La combinación ahí es un poquito distinta, porque en el 21, o más bien 21º que usted está viendo ahí, ¿no es cierto?, se construye primero que todo con el número 20, que es cardinal, ¿no es cierto?, porque no es así, ¿ya? Sino que es el cardinal, y se le adiciona el número 1 para significar 21º, ¿ya? Por eso que acá dice, ¿no es cierto?, 20 y luego first, ¿ya? Y esto es lo que indica, ¿no es cierto?, le ponemos las dos últimas letras, lo dejamos ahí, para significar que estamos hablando del 21º del mes. 21º del mes. Por ejemplo, hoy día, que es el 29º del mes, ¿ya? Hoy día se llama 20, así normal, cardinal, y se le agrega, ¿no es cierto?, el 9, ¿ya? Es el noveno. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? 29, ¿ya? Y esas dos letras se ponen acá, ¿no es cierto?, para significar aquí. Ahora, como les digo, en términos de fecha, ¿verdad?, evidentemente es solamente aprenderse hasta el 31, porque los meses, la mayoría o algunos meses, ¿no es cierto?, del año, tienen hasta 31 días. ¿Ya? Por lo tanto, ese sería como el corte respecto de los números ordinales para las fechas. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que hay que notar cuando estemos hablando de fechas, cuando usted cite una fecha cualquiera dentro de su conversación que después vamos a crear, ¿ya? Tiene que ser este formato de número, ¿no es cierto?, para indicar el mes que está, ¿no es cierto?, haciendo alusión dentro del pasado. Lo segundo importante, ¿no es cierto?, vamos a ver acá, lo segundo importante es indicar que cuando se habla de fechas en inglés, vale decir cuando uno dice, por ejemplo, el lunes o los martes o qué sé yo, o el 21 de mayo o el 1 de mayo, ¿no es cierto? Cuando uno, en inglés, cuando se hace alusión a alguna fecha en particular, eso se utiliza o se indica a través de dos preposiciones puntuales y específicas. Dos, ¿ya? Que son las preposiciones in y la preposición on que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces,
dependiendo de la manera como se indique la fecha, o dependiendo de la fecha o la parte de la fecha en particular que se esté utilizando, es la preposición que se va a utilizar. Por lo tanto, cuando ustedes hagan alusión a su fecha dentro de la conversación, ¿ya? Dependiendo de lo que digan, es la preposición que van a tener que utilizar. Vale decir, será en, si es que ustedes citan alguna fecha de un modo en particular, o bien será on, si es que lo citan la fecha de alguna manera particular y específica. ¿Ya? Ahora, el in particularmente se utiliza cuando uno habla exclusivamente de los meses del año o cuando uno nombra un año en particular. ¿Ya? Cuando uno dice, por ejemplo, no sé, voy a inventar, el terremoto de Santiago fue en el año de Concepción, fue en el año 2010, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno lo cita, uno indica o usa la preposición in. Okay, so it was in 2010. Ahí fue el terremoto, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de aquello, indicamos, ¿no es cierto?, el año correspondiente a través de la preposición. Luego, si queremos indicar un mes en particular, los meses en particular, como tal, se utilizan, ¿no es cierto?, indicando la preposición in, es decir, en junio, en abril, ¿no es cierto?, etcétera, ya sea uno o todos los meses, ¿ya? No importa la cantidad, ¿no es cierto? Lo importante es el concepto que se está indicando ahí, ¿ya? Entonces, uno diría, por ejemplo, que todos los meses de septiembre o todos los meses de diciembre, etc., y uno pluraliza, pero siempre, como estamos hablando de un mes en particular, se utiliza la preposición en ese caso. ¿Right? En June, en April, en 2025, por ejemplo, estamos hablando de ahora, ¿cierto? Se indica acá. Ahora, en cambio, con la preposición on, tiene otro propósito y otro objetivo, ¿ya? Es decir, se utiliza la preposición on fundamentalmente cuando se indican los días de la semana, ya sea un día de la semana o es el mismo día repetido, o bien cuando uno habla de fechas completas y específicas puntuales. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien quiere referirse al día lunes, ¿ya? Que nosotros en español decimos el lunes, en inglés no se dice el, se dice on, ¿okay? On Monday. Si alguien dice, por ejemplo, el domingo, ¿verdad? Ese el se reemplaza y se dice on, ¿verdad? On Sunday, ¿verdad? Y como les digo, puede ser un día en particular específico o puede ser todos los días pluralizados, ¿ya? Es decir, alguien puede decir, yo trabajo los sábados. Si es que alguien, ¿no es cierto?, trabajase los sábados, ¿ya? Diría que I work on, porque estoy haciendo alusión a un día, ¿no es cierto? I work on Saturdays, ¿ya? Porque como son todos los sábados de trabajo, ¿ya? Y es un día, ¿verdad?, independiente que sean todos, se utiliza con la preposición on, ¿ya? Y la otra manera, ¿no es cierto?, que yo le indico es cuando alguien habla de fechas particulares, ¿ya? De fechas, digamos, universales y específicas. Es decir, alguien podría decir que la Navidad, ¿no es cierto? ¿Cuándo es la Navidad? La Navidad es el 25 de diciembre, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno habla de la Navidad, citando la fecha 25, para decir el día 25 más el mes de diciembre, que es la fecha completa, diríamos que es on the 25th, porque tenemos que ocupar el número ordinal, como decíamos recién, ¿verdad? It's on the 25th of December, ¿ya? Y esa es la fecha que se está citando como tal, ¿ya? Ahora, distinto sería que alguien pueda citar o indicar la Navidad a través del mes, En ese caso, tendríamos que decir que la Navidad, es decir, Christmas, es, y ahí decimos, en December, porque estamos haciendo alusión al mes en particular, ya por lo tanto, por eso yo les mencionaba antes, dependiendo de cómo se aborde una fecha, es la manera como se va a indicar. Alguien me podría decir, por ejemplo, nuestras fiestas patrias, ¿cuándo es? ¿Ya? Yo tengo dos alternativas de decirlo. Yo digo la fecha completa, para decir 18 de septiembre, o yo digo que las fiestas patrias son en el mes determinado, son en September, o bien yo digo on the 18th
of September, the 18th. Siempre, no se olviden, siempre ocupando el ordinal. Siempre los ordinales van indicando los días ya del mes en particular. ¿Ya? Entonces, in siempre va a ser para los años, así exclusivo, un año en particular, y los meses específicos. Y el on va a ser para fechas completas, o cuando uno habla de un día en particular, ¿ya? Ese mismo día específico o ese mismo día repetido, ¿no es cierto?, constantemente. ¿Ya? En on van los números ordinales. Ahora, por acá, ¿no es cierto?, aquí tenemos, si usted se da cuenta, algunas fechas en general que se van indicando acá, aquí y por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí se está citando una fecha, si usted se da cuenta, y alguien diría, ¿no es cierto?, que my birthday, es decir, mi cumpleaños, ¿verdad? My birthday is in August the 10th, ¿verdad? Y si usted se fija, ¿ya?, se tiene que ocupar el número ordinal, ¿verdad? Y le ponemos las últimas dos letras que mencionábamos delante, porque el décimo, no es el 10, sino que es el décimo del mes, ¿cierto?, de ese mes. Por lo tanto, la fecha acá es en August the 10th, en August the 10th. Ahora, lo que yo les decía adelante, uno puede indicar una fecha o un momento, ¿verdad?, en lo cual decimos que Christmas is on December. Estamos hablando del mes en particular cuando ocurre ese evento que está ahí, que es Christmas. Lo mismo, ¿no es cierto? Our National Day, ¿no es cierto?, nuestro día nacional, ¿ya?, es en September the 18th, ¿ya?, y siempre con los números ordinales, ¿ya?, el 18, en que para nosotros en inglés se llama 18. Luego el invierno comienza on June, y luego we have English classes in Tuesdays and Fridays. Tenemos clases de inglés, ¿no es cierto?, los martes y los viernes. Ahora, lo que está acá, evidentemente, como usted se dio cuenta, está todo malo, ¿verdad? Está todo malo, puesto que para indicar aquello no se dice de esa manera, ¿ya? ¿Cómo tendríamos que indicar o qué preposición tendríamos que utilizar al citar o al indicar una fecha completa? En on, ¿verdad? Por lo tanto, lo correcto es decir que my birthday is on August the 10th, porque se está haciendo alusión a una fecha, ¿ya?, a una fecha completa que incluye el mes y incluye el día correspondiente en ese caso, ¿ya? Lo mismo por acá, ¿ya? Decimos que Christmas, ¿en qué mes, ¿no es cierto?, es la Navidad? Evidentemente decimos que Christmas es en December, porque como fecha, como referencia, estamos haciendo alusión al mes de diciembre, ¿ya?, que se indica a través de él. Our National Day, y nuevamente, si usted se da cuenta, nuevamente tenemos una fecha, por lo tanto, nuestro día nacional es on, right? On September the 18th, ¿ya?, el 18 de septiembre. Y acá, lo mismo que en este caso, ¿no es cierto?, el invierno comienza en, y como ese es un mes, tenemos que decir que winter start in June, porque estamos haciendo ahí alusión al mes correspondiente en este caso. Y finalmente decimos que nosotros tenemos clases de inglés, ¿no es cierto?, y como estamos hablando del día en que ocurre aquello, evidentemente tenemos que decir que we have English classes on Tuesdays and Fridays, ¿verdad? Por lo tanto, dependiendo el formato o dependiendo el dato de fecha que usted quiera nombrar, ¿ya?, siempre tiene que tener en cuenta esos dos antecedentes. Número uno, primero que todo, y lo más importante, que los números que se utilizan, ¿verdad?, en cuanto a la fecha, tienen que ser ordinales, ¿no? Y lo segundo, en virtud de lo que usted esté indicando, usualmente uno indica una fecha con el mes y el día correspondiente, ¿ya?, debe utilizar esa preposición que está ahí, que es el on, ¿sí? Es decir, mi cumpleaños es el, para no equivocar el significa que utiliza el on en este caso, ¿ya? Entonces, dos datos, in, on, y luego los coordinados. ¿Pero que siempre el mes y después el mes? Eso vamos a ver ahora. Ok, entonces, lo primero, ahí están los dos datos, ¿no es cierto? Las preposiciones correspondientes, número uno, y el dato del número ordinal para referirse a la fecha correspondiente, ¿ya?
Ahora, lo otro relevante, ¿no es cierto? Y tal como nos dice la compañera, ¿no es cierto?, es de qué manera uno indica la fecha, ¿ya? Y tratándose de fechas, ¿no es cierto?, como tenemos acá, en inglés existen dos formatos, ¿ya? Dos formatos de indicar una fecha, ¿ya? Vale decir, existe un formato británico para indicar la fecha, ¿ya? Y también existe un formato estadounidense, ¿cierto?, también para indicar la fecha. Ahora, independiente de lo que usted utilice, ¿no es cierto?, la idea es que nunca se despegue del número ordinal y evidentemente si usted está haciendo alusión a una fecha en particular de la preposición correspondiente. ¿Ya? Entonces, estamos revisando cuál es el formato británico, que se parece un poquito a lo que nosotros ocupamos acá en nuestra cultura. ¿Ya? El formato británico, una fecha normal, debe ser primero que todo indicar el día, ¿ya? El día, para decir ya sea o el nombre o el número del día dentro del calendario. A continuación se indica el mes y si es que corresponde, finalmente se indica el año. Ya por lo tanto tenemos día, mes, año, ya que es bastante parecido a lo que nosotros utilizamos dentro de nuestra cultura, ¿no es cierto?, al indicar fechas. ¿Ya? Por ejemplo, indicar una fecha en el formato británico, debiésemos decir que ahí está, ¿no es cierto? First of May. Tal como dijimos delante, ¿no es cierto? Siempre, ¿verdad? A todo evento tiene que ser el número ordinal, ¿ya? Y no obstante, y ojo, cuando ustedes lo digan, no obstante que no se pone la preposición on, ¿verdad? Es decir, no se escribe el primero de, ¿no es cierto? Eso no se escribe, pero sí se dice, ¿ya? Sí se dice, ¿ya? Ese es un acuerdo que me he entendido respecto a aquello. Por lo tanto, el 1 de mayo, ¿no es cierto? El 1 de mayo, en inglés es el de, no se escribe, ¿ya? Simplemente uno hace alusión al día y luego uno hace alusión al día correspondiente dentro de esa fecha. Y eso aplica ya sea escribiendo el mes correspondiente, como yo lo escribí en ese caso, o bien, ¿no es cierto?, cuando se hace en formato digital, ya se escribe de la misma manera, para decir primero que todo el día, luego el mes y finalmente el año. ¿Ya? Ese es el formato británico. Ya como le digo, se parece un poco a lo que nosotros también realizamos para indicar fechas en nuestro idioma. Por ejemplo, hoy día es the 29th, ¿verdad? 29th of. Recuerden que esto no se dice, ¿verdad? O sea, se dice pero no se escribe, ¿verdad? Por lo tanto es 29th of April. Ese es el día de hoy. Y en formato digital, evidentemente, ¿no es cierto? Día, mes y año. ¿Ya? Tal cual, ¿no es cierto? Ahora, en el formato estadounidense, ¿no es cierto? Hay un pequeño cambio al respecto. El formato estadounidense, ellos parten, ¿no es cierto?, indicando el mes, ya parten de lo general a lo particular, parten indicando el mes, luego se indica el día, ¿no es cierto?, ya sea la palabra o el número del día en particular, ese número ordinal en particular, y evidentemente cierran con el año. Entonces, si hacemos un símil respecto de la fecha que nosotros dijimos que aquí era May, en inglés estadounidense se dice al revés, ellos dicen May the 1st. May the 1st. Primero el mes y luego el día en particular como tal. Y en el formato digital ocurre lo mismo, ¿verdad? Ocurre lo mismo. Primero el mes, ¿verdad? Luego el día de este mes y finalmente el año correspondiente. ¿Ya? Lo mismo ocurrirá, ¿no es cierto?, con la fecha de hoy en un formato estadounidense. Hoy día sería, ¿no es cierto?, dentro de la cultura estadounidense, hoy día es esta fecha. April the 29th. April the 29th, siempre, de todo el idioma, siempre tiene que ser, ¿verdad?, los números ordinales, pero esa fecha sería April the 29th, ¿ya? Y en formato digital, aquí se nota inmediatamente la diferencia, y a veces hay como un choque respecto a lo que estamos acostumbrados, pero este es el formato estadounidense. Ellos indican primero el mes, ¿verdad?, y luego el día en particular. No es que existan 29 meses, ya, porque ese es otro formato que nosotros utilizamos, que
igual, ¿no es cierto?, al formato británico, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos que colocar. Entonces, cuando ustedes estén hablando de la fecha, ¿ya? Porque van a tener que hacer un vínculo respecto de la fecha para poder indicar algún momento del pasado, ustedes son libres de escoger el formato que ustedes quieran, ¿verdad? Pero teniendo la salvedad, ¿no es cierto?, de que independiente del formato que usted ocupe, ya sea británico o estadounidense, ¿ya? Siempre sus números van a tener que ser ordinales, ¿ya? Y evidentemente los meses indicados como corresponde acá, ¿ya? Ok, entonces, lo que yo obviamente le había escrito acá, bueno, primero ahí vamos a revisar algunos ejemplitos en cuanto a fechas. Como le digo, independiente del formato que usted lo diga, las fechas generales siempre se van indicando como tal. Por ejemplo, Christmas, alguien podría decir que es December the 25th o bien the 25th of December. Ambos formatos son correctos, ¿ya? Siempre teniendo la precaución de que sea el número ordinal. Por allá, esa fecha sería el Halloween. ¿Cómo se llama? Halloween, el 31 de octubre, por lo tanto sería dos maneras, October the 31st o bien the 31st of October, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es lo mismo, ¿ya? Por acá, evidentemente, September the 18th o bien the 18th of September, Día del Trabajador, ¿verdad? May the 1st o 1st of May, ¿ya? Formato británico acá. Y por acá, ¿no es cierto? February the 14th, o bien the 14th of February, ¿ya? El 14 de febrero, y evidentemente New Year's Eve será, ¿no es cierto? La noche del año nuevo será January 1st o 1st of January, ¿ya? Como sea, ¿no es cierto? Independiente, como le digo, de la fecha en cuestión que se va a utilizar, tiene que ser con números ordinales, ¿ya? Bien, entonces, esta es la actividad que quiero que realicen hoy día. Entonces, lo primero, hay una, como le mencionaba adelante, yo hace varios días que subí las instrucciones, ya el documento que manda Casa Central respecto de cómo tiene que ser la evaluación, y además que en ese documento están contenidos los criterios ya que se van a utilizar para evaluar su trabajo, particularmente sus aprendizajes puntuales de esta unidad número 2, ya que hemos estado trabajando respecto del pasado. Por lo tanto, número 1, lo primero es invitar a que revise ese documento, que insisto, lo tiene ahí en su ambiente de aprendizaje junto con las clases hace varios días. Ahora, número 2, les voy a pedir que se organicen en pares o en grupos de hasta 3 personas, ¿ya? Para realizar la actividad. ¿Qué es lo que se va a realizar? Básicamente lo que está contenido en este documento, ¿ya? Es decir, van a preparar un pequeño diálogo, una pequeña conversación que debe contener, evidentemente, lo que hemos trabajado hasta ahora en las unidades, es decir, los aprendizajes que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Simple Past en sus 3 formatos, ¿no es cierto? Hacer afirmaciones en pasado simple, ya usted sabe cuáles son, cómo ser sujeto, verbo o complemento, utilizando los verbos que sean regulares o irregulares, ¿ya? En segundo lugar, ideas negativas en pasado, ¿ya? No se olvide que para hacer una idea negativa en pasado solamente necesita esta combinación de la auxiliar con la palabra not, ¿ya? Y en tercer lugar, y que eso es clave porque eso va a ir construyendo y dirigiendo su conversación que usted va a sostener con alguien, tiene que haber una forma interrogativa, es decir, usted tiene que hacer una pregunta a su compañera para crear esta interacción y esta conversación respecto de su pasado. Y ese pasado está respecto de alguna fecha, ¿verdad?, que usted va a hacer alusión para poder, ¿no es cierto?, tomar como punto de referencia para formular las preguntas que le va a hacer a su compañero, ¿ya? Junto con eso, tal como indica el documento, ¿no es cierto?, las instrucciones, también se van a hacer preguntas, ¿ya?, con el verbo to be en pasado, ¿ya?, que es lo que trabajamos en la última clase, ¿verdad? Que recuerde que ahí no para nada tiene que utilizar el auxiliar did para preguntar, ¿no es cierto?, con el verbo to be en pasado, sino que ahí usted va haciendo, ¿no es cierto?, esta mecánica de formular las preguntas correspondientes. Y finalmente, como esto para que no quede en el aire, ¿no es cierto?, usted va a tomar como referencia alguna fecha X en particular y usted la va a nombrar
la fecha, ¿no es cierto? Evidentemente teniendo en cuenta los tres aspectos, ¿ya? Número uno, y lo principal, que el número del mes, ¿no es cierto?, que usted va a ocupar respecto a esa fecha, tiene que estar con número ordinal. En segundo lugar, ¿no es cierto?, va a ocupar la preposición correspondiente, in, on. Y finalmente, ahí usted queda a su elección, ¿ya? Usted ocupa el formato que usted desee, que le resulte más cómodo para poder indicar la fecha, ya sea un formato británico o un formato estadounidense para indicar esa fecha coordinada, ¿ya? Entonces, bueno, yo aquí, de ese documento que yo le hablaba, yo saqué este break de pantalla para que les sirva como guía, porque estos son los criterios ya de evaluación que van a ser utilizados para calificar su trabajo, ya lo que tiene acá, ¿no es cierto? Entonces, el punto cuarto, cada estudiante, ¿no es cierto?, todos ustedes van a tener que preguntar y responder, ya, porque esto va a ser una conversación, ya. Ahí ustedes van a crear, de eso se trata la actividad del día, ustedes lo van a crear, ustedes van dando los equilibrios a esta conversación, pero cada uno de ustedes ya tiene que preguntar, ¿no es cierto?, forma interrogativa, y tiene que responder lo que le van a preguntar a usted, ¿ya? Ahí va a existir, ¿no es cierto?, la respuesta. Ahora, dentro de los criterios, tal como aparecen acá, en el número 1 dice, describe acciones y eventos ya finalizados, bueno, evidentemente estamos hablando de pasado, mediante el uso de verbos regulares e irregulares en pasado simple, ¿ya? Entonces ahí hay que manejar tanto el verbo regular y irregular para preguntar como para responder, ya, utilizando ese tipo de verbos, ¿sí? En el punto número 2 dice que usted debe formular preguntas y respuestas sobre información propia y de otros, ¿ya?, mediante el uso apropiado de las estructuras gramaticales del pasado simple con verbos irregulares. Ya vamos a decir, preguntar. ¿Cómo yo pregunto? ¿Cómo yo hago una pregunta a alguien en tiempo pasado o respecto del pasado de alguien en particular? Tercero, dice que usted debe formular preguntas y respuestas sobre información propia de otros, ya, mediante el uso apropiado de estructuras gramaticales, ya, y aquí particularmente el respecto del verbo to be, respecto del verbo to be. Y finalmente dice que expone información sobre experiencias pasadas mediante el uso de fechas para hacer referencia y para colgar, ¿no es cierto?, y crear esta conversación. Ahora, tal como está establecido en el documento, ya ahí dice bien claro que son 6 preguntas, ¿verdad?, respecto de esta temática, ¿no es cierto? Son 3 preguntas, ya, particularmente preguntas, ¿no es cierto?, de información, ya, usted coge el verbo, da lo mismo, ¿no es cierto?, son 3 preguntas acá, y en relación al verbo to be, tienen que ser otras 3 preguntas, ya, por lo tanto, 3 preguntas, ya, en total 6 preguntas cada una de ustedes, ya, van a formular a su compañera o compañero, ¿verdad? Y evidentemente, como van a hacer 6 preguntas, tiene que existir la respuesta correspondiente y todo siempre en pasado, ¿ya? Entonces, quiero que la invitación es que hagan esto, ¿ya? Para que estén listos. ¿Por qué? Porque la próxima clase, tal como lo hicimos con la unidad número 1, con la unidad anterior, vamos a dejar la siguiente sesión para hacer una práctica, ¿no es cierto?, en la cual usted va a practicar y va a leer, ¿no es cierto?, lo mismo que va a construir ahora, mediante el momento en el cual yo le haré, ¿no es cierto?, la sugerencia, ya, la retroalimentación por adelantado, ya, cosa que usted pueda mejorar lo que ella tiene, lo que va a construir hoy día, ya, y de esa manera puedo hacer una mejor presentación.